¿sí? Estuvimos haciendo el primer trabajo que tenía que ver con palabras claves y ustedes me mandaron unos trabajos que estaban muy copados sobre alguna actividad extraescolar que ustedes podían resumir con 5 o 6 palabras. Súper fácil, ¿no? Algo realmente muy, muy, muy sencillo. ¿Pero por qué lo hicimos? Porque la idea era a partir de algo que ustedes conocían mucho, que lo pudieran resumir en 5 o 6 palabras. Y fue muy fácil hacerlo porque ustedes conocen mucho esa actividad que hacen y entonces rápidamente les debe haber llevado nada, 20-30 segundos, escribir las palabras claves, que incluso algunos no me pusieron que estuvo bueno eso, porque yo tenía que adivinar a partir de esas palabras cuál era la actividad que ustedes hacían. Y es muy sencillo, ¿verdad? Bueno, partimos de eso para eso poder aplicarlo a textos más complejos, que son los textos que van a estar trabajando ahora con las profes, ¿sí? Yo tengo hoy acá una parte corta de un texto que ustedes van a estar trabajando con la profe Adriana, que es sobre comercio, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo llevar estas palabras claves a este texto y también vamos a aprender un poco sobre subrayado. Pero antes de irme ahí les quiero recordar algo importante que tiene que ver con cuando ustedes mandan los trabajos, ¿sí? Necesito pedirles que en el encabezado del mail no se olviden de poner su nombre y apellido. Parece una obviedad, pero algunos me mandan los trabajos desde el mail de la mamá o del papá o de alguien de la familia y no sé de quién es, ¿sí? Tenemos que estar rastreando los profes a ver quién es ese alumno o alumna que nos está mandando el mail. Todo esto en el encabezado, ¿sí? Otra cosa que tienen que poner en el asunto del mail es su nombre y apellido, como dijimos antes, y el nombre de la materia o profe. ¿Por qué? Tenemos una casilla que se llama SEA Talleres Séptimo, y si ustedes no ponen para quién es, quizás lo abro yo y era para el profe Mario, o lo abre la profe Natalia y era para mí. Entonces, por favor, acuérdense, nombre y apellido de ustedes, nombre de la materia, ¿sí? O de la profe o del profe. Y algo importante también que nos ayuda un montón, el grado. Si son A o B y el turno. Con estas 3 cosas que parecen muy sencillas y lo son, a nosotros nos ayudan un montón en la corrección, ¿sí? Yo ahora después las voy a ir pegando en el pizarrón para que no se olviden y por favor manden todos los trabajos así. Los que mandan para la profe Adriana y la profe Edith también. Acuérdense de tener en cuenta estas cosas que nos ayudan un montón a organizarnos. Bien, y ahora vamos a trabajar un poquito sobre el texto. Vamos a trabajar una parte breve del texto, después ustedes van a seguir con todo el texto, que son unas 3 páginas que les mandó la profe Adriana. Lo primero que les tengo que decir es que ustedes, aunque no lo crean, ya algo saben de este texto. Por más que nunca lo hayan leído, algo saben. Y es importante tener en cuenta eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando nos enfrentamos al texto es leer el título. Los mercados de bienes y servicios. Lo leemos y nos detenemos a pensar. Algo en nuestra cabeza sobre eso hay. Algo alguna vez oyeron. Y si no, hacen relación. ¿Sí? A ver, ¿qué son mercados? ¿A qué se refiere el mercado? ¿Es solamente el súper al que vamos? ¿O a qué se refieren los mercados? Y si tienen la imagen del súper al que vamos, también es válido, ¿sí? ¿Qué son bienes y qué son servicios? ¿Qué saben ustedes de eso? Si no saben nada, absolutamente nada, no importa. Pueden buscar en Google solamente la palabra, mercados, bienes, servicios. O pueden preguntarle a mamá, pueden preguntarle a papá o a algún hermano que les diga lo que ellos saben de eso. Está bueno esto porque desde lo simple, desde las ideas que nosotros ya podemos tener de eso o que podemos conversar con otro, vamos armando una idea sobre el texto que vamos a abordar. Después tendremos que corroborar si lo que sabíamos es así o hay algo que no es tan así. Y entonces corregiremos. Pero vamos a aprender incluso de ese error o de esa información que no teníamos bien.
Pero lo primero es que piensen, porque seguro que algo alguna vez escucharon o leyeron o alguien les comentó sobre esto. Y es importante, nosotros no somos hojas vacías, cajas vacías, donde vienen a dejarnos otros lo que saben. No, nosotros ya tenemos algunos conocimientos previos y si buceamos en eso, después es más fácil abordar el texto porque ya algo sabemos, ¿sí? Es como cuando ustedes van a la compu y buscan en el historial o tienen que buscar un archivo y ponen en la lupita una palabra que los va a llevar a ese archivo. Y eso está en la compu. Bueno, en nuestra cabeza también hay información que ya queda y solo con activarla, con una palabra, hacemos una búsqueda interna y eso nos ayuda para no estar como desde el comienzo sin nada y decir, uy, me estoy enfrentando a este texto, qué difícil que es. No, no es tan difícil y algo seguro que ya saben sobre eso. No se olviden de eso y háganlo. Es una práctica que les lleva re poquito tiempo y los predispone a abordar el texto de otra forma. Que ya tenemos una idea de qué se trata el texto, lo primero que vamos a hacer es leerlo todo. Leerlo con atención, ¿sí? Yo sé que a veces cuesta, nos dispersamos, pero la verdad es que si ustedes leen un texto y están pensando en otra cosa, es tiempo que pierden y igual están leyendo el texto. Entonces, más vale que se puedan disponer de un tiempo para leerlo con atención y concentrarse. Son 3 páginas, no es tanto, ¿sí? Pero cuando lo leen con atención. Antes de ponerse a resumir, antes de ponerse a subrayar, antes de buscar palabras claves, es importante tener una primer lectura completa de todo el texto, porque ahí yo voy a poder después ubicar dónde se encuentran las cosas más importantes que tengo que resaltar. Entonces, lo primero, leo todo el texto, pero atentos. Ahora que ya leímos todo el texto y tenemos una primera idea de qué trata, aunque no nos acordemos, no importa, ya tenemos una primera idea. Bueno, ahora voy a ir leyendo por párrafos, ¿sí? El primer error que cometemos cuando vamos a subrayar un texto o vamos a resumirlo es que lo estamos leyendo y empezamos a subrayar. Mientras vamos leyendo vamos subrayando. Y después cuando terminamos de leer el texto tenemos todo el texto subrayado. Entonces, ¿de qué nos sirvió subrayar si es lo mismo que tuviéramos el texto completo? Entonces, el subrayado tiene que ser algo que realmente vamos a subrayar solo lo importante, pero para eso primero tenemos que leer. Vamos a ejemplificar con este primer párrafo del texto, que dice: los mercados de bienes y servicios. En la economía de los países, los bienes son los objetos físicos, como un paquete de yerba, una computadora, y el texto seguía ejemplificando, yo acorté para que me entrara en el pizarrón. Los servicios son las actividades de comercio y una variedad de trabajo, funciones que satisfacen necesidades o demandas. Un médico atendiendo, un plomero que arregla cañerías. Nos quedamos ahí, solo con este primer párrafo. Y ahora que leímos, que hicimos una lectura del texto completo y que leímos el primer párrafo, ahora sí vamos a ir a subrayar. ¿Qué podemos subrayar acá? La primera oración dice: en la economía de los países, los bienes son los objetos. Lleguemos hasta ahí. ¿Es necesario que subrayemos en la economía de los países? Ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Hay cosas que nosotros después, si tenemos que desarrollar, nos van a venir a la cabeza o vamos a saber. Pero sabemos que estamos hablando de bienes y servicios. Entonces, yo comenzaría por subrayar bienes, ¿sí? Es importante que no omitamos los conectores, ¿sí? Porque si nosotros después solo tenemos... Una cosa son las palabras claves, que eso lo podemos hacer después. Pero ahora que estamos subrayando los conectores para que la oración tenga coherencia, es importante que estén, porque si no después, cuando ustedes lo vuelven a recoger y lo quieren pasar para escribir en un resumen, no saben de lo que están hablando. Yo acá subrayaría: bienes son los objetos físicos. Y después me iría al ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, un paquete de yerba. Ahí empieza a decir un montón más: una computadora, un lápiz, bueno, ustedes ya saben qué son los bienes, ¿sí? Y todo este párrafo lo tenemos subrayado en: los bienes son los objetos físicos
Ejemplo, paquete de yerba, computadora, etc. Ya con eso tenemos para después hacer un resumen. Vamos a ir al segundo párrafo. Dice, los servicios son las actividades de comercio y una variedad de trabajos o funciones que satisfacen necesidades o demandas. Vamos de nuevo, podríamos subrayar. Servicios son actividades, podríamos poner de comercio, y variedad de trabajos o funciones, ¿sí? ¿Y qué dicen? Que satisfacen, estas palabras son muy importantes, necesidades o demandas. Nos quedó un poco más subrayado este texto, porque quizás era más complejo para entender. Pero incluso podemos seguir resumiendo y subrayar menos cuando vamos al ejemplo, ¿sí? Un médico, un plomero. El texto decía un médico atendiendo, un plomero arreglando cañerías. Bueno, eso ustedes ya lo saben, no es necesario que lo subrayen, porque ya saben qué hace un médico o qué hace un plomero. Con mencionar esos ejemplos ya saben que está correspondiendo a los servicios y que los servicios responden a necesidades o a demandas, ¿sí? Y es fácil relacionar eso. Las necesidades lo podemos pensar desde un médico, que una persona puede necesitar acudir a un médico, y las demandas las podemos también pensar desde un plomero, porque una persona puede también necesitar arreglar una cañería. Otra cosa que pueden hacer, además de subrayar el texto, es ayudarse con dibujos simples. Yo preparé dos acá nada más a modo de ejemplo, como por ejemplo la yerba o, esto es un estetoscopio, aunque no parezca, el estetoscopio de un médico. Parece muy pavo, pero cuando nosotros tenemos un texto y al lado le hacemos un dibujito, ya eso nos va haciendo acordar que ahí en esa parte del texto hablaba de los servicios y en esta parte del texto hablaba de los objetos físicos que respondían a los bienes. Bien, ¿por qué hacemos esto? Primero tratamos de ponerle un poco de onda y de que estudiar sea algo más divertido, ¿sí? Aunque sea haciendo un dibujito. Y el acto de ponerse a dibujar eso ya es reforzar la memoria de algún modo. Sobre todo para los que tienen memoria visual. Eso ya lo estuvimos conversando antes. Otros tendrán memoria auditiva, otros kinestésica. La idea es que ustedes le vayan encontrando la vuelta para acordarse y apropiarse de ese texto. Bien, sigan con el texto de la profe Adriana. Es sencillo. Y si quieren, lo que pueden sumar después de subrayar es hacer un listado de palabras claves de ese texto que les vaya a facilitar después cuando tengan que recordarlo o desarrollar. ¿Qué decía? Esta palabra bienes, lo asocian con el dibujo de la yerba, lo asocian con que estaban hablando del mercado, y así con una serie de asociaciones vamos logrando tener una imagen visual en la memoria de todo el texto, y eso nos va a ayudar mucho cuando tengamos que estudiarlo. Bueno, no hay tarea hoy para taller de ciencias sociales. La tarea es que abordan el texto con estas herramientas para entregárselo a la profe Adriana, y seguramente nos encontraremos en alguna clase de Zoom conversando sobre eso. Les mando un abrazo grande y cualquier consulta o duda que quieran me la hacen llegar a la casilla de mail que ya saben o a la plataforma, ¿sí? La casilla de mail se las recuerdo por si no la saben, sea talleres72020@gmail.com. Les mando un beso grande.